Hola, tengo 58 años y vivo en Tijuana. Durante décadas fui el corazón de mi familia, la que cocinaba los domingos, la que criaba a mis hijos sola con amor y sacrificio. Pero un día, frente a todos mis seres queridos, mi propia nuera me humilló en un almuerzo familiar, gritándome que yo lo arruinaba todo. Al día siguiente, buscando papeles viejos para calmar mi dolor, encontré algo que me dejó sin aliento, documentos que probaban que durante meses habían estado robándome todo, mi casa, mis ahorros, mi vida entera. Mi nuera había planeado declararme incapaz y encerrarme en un asilo, lejos de quienes pudieran ayudarme. Hoy estoy aquí porque descubrí algo aún más aterrador sobre ella, algo que cambió todo. Comparto mi historia porque sé que hay otras abuelas, otras mujeres que están siendo traicionadas por quienes deberían amarlas. Si mi verdad te conmueve, déjame tu comentario, dale like y suscríbete. ¿Quieres saber cómo logré recuperarlo todo? Me llamo Rosa Elena Martínez, tengo 58 años, y vivo en Tijuana desde que nací. Durante toda mi vida, he sido conocida como la mujer que nunca dice que no, la que siempre tiene las puertas abiertas, la que cocina para 20 aunque solo vengan 5. Mis tortillas hechas a mano son famosas en todo el vecindario, y cada domingo mi casa huele a mole poblano desde las 6 de la mañana. Pero hoy necesito contarles algo que guardé en silencio durante meses, algo que casi destruye todo lo que construí con tanto sacrificio. ¿Alguna vez han sentido que están caminando sobre hielo delgado en su propia casa? ¿Que cada palabra que dicen podría ser la que lo rompa todo? Así viví yo durante años, especialmente después de que mi hijo mayor, Eduardo, se casara con Patricia. Ella llegó a nuestras vidas como una brisa fresca de San Diego, siempre impecable, siempre educada, siempre sonriendo. Trabajaba en una oficina de contabilidad y hablaba de números con una seguridad que me impresionaba. Yo crié a 3 hijos sola después de que mi esposo muriera hace 20 años. Tuve un negocio de costura que mantuve durante 30 años, trabajando desde el amanecer hasta la medianoche, con las manos llenas de agujas y los ojos cansados de tanto coser. Con ese dinero compré esta casa, pequeña pero mía, con su patio donde crecen las bugambilias y su cocina donde he preparado miles de comidas para mi familia. Esta casa es mi orgullo, mi logro, mi refugio. Pero también cargo con un miedo que me persigue desde siempre, el terror de convertirme en una carga para mis hijos. Ese miedo me mantenía callada cuando debía hablar, me hacía aceptar desaires cuando debía defenderme, me convertía en sombra cuando debía ser presencia. ¿Por qué? Porque pensaba que si era demasiado, si pedía demasiado, si ocupaba demasiado espacio, mis hijos me abandonarían como mi esposo nos abandonó, aunque él no tuvo elección en el asunto. Patricia lo notó, claro. Una mujer como ella, calculadora y observadora, nota esas debilidades como un tiburón huele la sangre en el agua. No lo vi entonces, pero ahora entiendo que desde el primer día buscó esas grietas en mi armadura para después ensancharlas hasta romperme por completo. Durante los primeros años de su matrimonio con Eduardo, todo parecía perfecto. Ella traía regalos de San Diego, hablaba de incluirme en sus planes, me llamaba Mamá Rosa, con cariño. Yo me sentía afortunada de tener una nuera tan atenta. Mi hijo parecía feliz, mi nieta adolescente, Sofía, era dulce y cariñosa conmigo. ¿Qué más podía pedir? Pero poco a poco, tan despacio que casi no lo noté, las cosas comenzaron a cambiar. Patricia empezó a hacer comentarios sobre mi edad, sobre mis despistes, sobre cómo, a cierta edad ya no se puede con todo. Al principio eran observaciones casuales, casi preocupadas, que yo tomaba como muestras de interés genuino. Mamá Rosa, ¿segura que recuerda dónde puso las llaves? Mamá Rosa, ¿otra vez olvidó cerrar la puerta del patio? Mamá Rosa, note que repitió la misma historia 2 veces. Cada comentario era una gota, y las gotas se convirtieron en río. Empecé a dudar de mí misma. ¿Realmente estaba perdiendo la memoria? ¿Realmente me estaba volviendo descuidada? Comencé a anotar todo, a verificar 2 veces cada cosa, a callarme en las reuniones familiares por miedo a repetirme. Mi confianza se erosionaba como las piedras bajo el agua constante. Luego vinieron los papeles. Mamá Rosa, necesitamos actualizar su seguro de salud. Mamá Rosa, estos son formularios del banco, solo firme aquí. Mamá Rosa, esto es para que Eduardo pueda ayudarla con los pagos si usted no puede. Yo firmaba, confiada, agradecida de que se preocuparan por mí. Nunca leí la letra pequeña. Nunca pregunté por qué necesitaban mi firma en tantos documentos.
Confiaba ciegamente porque eran mi familia. El domingo de marzo que cambió todo empezó como cualquier otro domingo. Yo había preparado mole poblano desde la madrugada, el arroz estaba perfecto, las tortillas recién hechas todavía calientes. La familia llegó, Eduardo, Patricia, Sofía, mi hija menor Ana que vino desde Phoenix, algunos primos. El patio estaba lleno de risas y el aroma de la comida flotaba en el aire tibio de la tarde. Yo solo quería ayudar. Vi que Patricia estaba sirviendo el arroz y noté que se le estaba cayendo un poco. Me acerqué con la mejor intención, sonriendo, y extendí las manos para tomar la cuchara. Déjame ayudarte, mija, le dije con cariño. Lo que pasó después todavía me hace temblar cuando lo recuerdo. Patricia se volteó hacia mí, y en su rostro había algo que nunca había visto antes, furia pura, sin máscara, sin pretensiones. Basta, gritó tan fuerte que todos se callaron de golpe. Usted lo arruina todo. Siempre interfiriendo, siempre controlando. Estoy harta de su presencia, de sus consejos, de sus intromisiones. El silencio que siguió fue peor que sus gritos. 20 pares de ojos me miraban. Algunos con lástima, otros con incomodidad, uno que otro desviando la mirada. Eduardo no dijo nada. Mi hijo, el hombre que crié, se quedó ahí parado mirando su plato. Eso dolió más que las palabras de Patricia. Con las manos temblando y el rostro ardiendo de vergüenza, bajé la cabeza y caminé hacia la cocina. Ahí, rodeada por las ollas que había usado toda mi vida, lloré en silencio mientras afuera continuaba el almuerzo como si nada hubiera pasado. Como si mi humillación fuera solo un pequeño inconveniente en una tarde perfecta. Esa noche, sola en mi habitación, con el rosario que me dio mi madre apretado entre los dedos, supe que algo se había roto. Pero todavía no sabía que lo peor estaba por venir. El lunes siguiente al almuerzo fue el día más largo de mi vida. No dormí la noche anterior, dando vueltas en la cama, reproduciendo una y otra vez el grito de Patricia, la mirada de Eduardo, el silencio de todos. Me sentía pequeña, invisible, como si de repente hubiera dejado de importar en mi propia familia. Cuando salió el sol sobre las colinas de Tijuana, decidí hacer algo que había postergado durante meses, organizar el ático. Necesitaba mantener mis manos ocupadas, mi mente distraída de la humillación que todavía quemaba en mi pecho. Subí las escaleras con dificultad, cargando cajas vacías para clasificar las cosas que había acumulado durante años. El ático olía a polvo y recuerdos. Había cajas con la ropa de bebé de mis hijos, fotografías amarillentas de mi esposo, facturas viejas de mi negocio de costura. Cada objeto contaba una historia, cada rincón guardaba un pedazo de mi vida. Me senté en el suelo de madera, rodeada de mi pasado, y comencé a organizar metódicamente. Fue entonces cuando lo vi. Detrás de una caja llena de adornos navideños, había una carpeta de Manila que no recordaba haber guardado ahí. La saqué, extrañada, y cuando la abrí, mi corazón comenzó a latir más rápido. Dentro había copias de documentos, muchos documentos. Algunos los reconocí inmediatamente, eran papeles de la casa de Eduardo y Patricia en San Diego. Pero, ¿por qué tenía yo esos papeles? Empecé a revisar más despacio, y fue cuando vi algo que me heló la sangre. Mi casa, esta casa que compré con el sudor de 30 años de trabajo, aparecía listada en varios documentos. Pero no aparecía solo mi nombre. Aparecían Eduardo y Patricia como copropietarios. ¿Cómo era posible? Yo nunca había hecho esa transferencia. Esta casa era solo mía. Con las manos temblorosas, continué revisando. Había más documentos, transferencias bancarias que yo no recordaba autorizar, procuraciones que no recordaba firmar, papeles del banco con mi firma pero que yo nunca había visto. Mi respiración se aceleró. ¿Qué estaba pasando? ¿Había firmado todo esto sin darme cuenta? ¿Estaba realmente perdiendo la memoria como Patricia insinuaba? Bajé del ático con la carpeta apretada contra mi pecho, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. En la cocina, preparé café de olla con manos temblorosas, necesitaba pensar con claridad. Extendí todos los documentos sobre la mesa y los examiné uno por uno bajo la luz de la ventana. Había fechas, había firmas que parecían mías, había sellos oficiales. Todo parecía legal, pero yo no recordaba nada de esto. ¿Eran estos los papeles que Patricia me había pedido que firmara? ¿Los formularios de seguro de salud? ¿Los documentos del banco?
El pánico comenzó a convertirse en algo más, sospecha. Una sospecha terrible que no quería aceptar pero que crecía en mi pecho como una planta venenosa. Durante los siguientes días, fingí que todo estaba bien. No llamé a Eduardo, no confronté a nadie. Pero comencé a investigar discretamente. Fui al banco donde tenía mis ahorros desde hacía 30 años. Señora Martínez, me dijo el gerente con una sonrisa incómoda, su cuenta está ahora bajo administración conjunta. ¿No recuerda que vino hace 6 meses con su hijo y su nuera para hacer ese cambio? No recordaba. O mejor dicho, recordaba haber ido al banco con ellos, pero pensé que era solo para actualizar mi dirección. ¿Y mis ahorros?, pregunté con voz temblorosa. El gerente evitó mi mirada. Hubo varias transferencias grandes en los últimos meses. Todo autorizado con su firma digital, señora. Salí del banco sintiendo que el mundo giraba. Mis ahorros, el dinero que había guardado centavo por centavo durante décadas, estaba desapareciendo. Y yo había firmado para que desapareciera. O al menos eso parecía. Esa tarde, sentada en el patio bajo las bugambilias, vi a mi vecina, la señora Carmen, regando sus plantas. Ella había sido testigo de la humillación del domingo, estaba ahí cuando Patricia gritó. Me acerqué a ella, necesitaba hablar con alguien. Carmen, le dije suavemente, ¿tú crees que estoy perdiendo la memoria? ¿Me has visto confundida últimamente? Carmen dejó la manguera y me miró con esos ojos sabios que solo da la experiencia. Rosa, tú estás igual que siempre. Igual de lúcida, igual de atenta. ¿Por qué preguntas? Le conté sobre los comentarios de Patricia, sobre los documentos que encontré, sobre mi visita al banco. Carmen escuchó en silencio, y cuando terminé, su expresión era grave. Rosa, me dijo tomando mis manos entre las suyas, yo he visto este tipo de cosas antes. Mi prima en Guadalajara pasó por algo similar. Ten mucho cuidado. Esto no es normal. Sus palabras confirmaron mis peores temores. Esa noche no pude dormir nuevamente. Me levanté a las 3 de la mañana y fui a la cocina. Ahí, bajo la luz amarillenta de la lámpara, saqué mi libreta vieja donde anotaba las recetas que mi madre me había enseñado. En la última página, con letra temblorosa, comencé a escribir todo lo que recordaba, cada documento que había firmado, cada comentario extraño de Patricia, cada vez que Eduardo había evitado mi mirada en los últimos meses. La lista crecía y crecía, y con cada línea que escribía, la verdad se hacía más clara y más dolorosa. Esto no era casualidad. Esto no era mi memoria fallando. Esto era intencional. Esto era un plan. Pero, ¿cuál era el objetivo? ¿Hasta dónde llegarían? Y la pregunta más dolorosa de todas, ¿mi propio hijo estaba involucrado en esto, o también él era una víctima de la manipulación de Patricia? Al amanecer, con los primeros rayos del sol filtrándose por la ventana de la cocina, tomé una decisión. No iba a quedarme callada. No iba a dejar que me convencieran de que estaba loca o confundida. Iba a descubrir la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Y si tenía que enfrentar a mi propia familia para proteger lo que era mío, lo haría. Pero primero necesitaba aliados. Necesitaba ayuda. Y sabía exactamente por dónde empezar. Abril llegó con sus días cálidos y sus noches frescas, y yo me convertí en alguien que nunca pensé que sería, una detective en mi propia vida. Había tomado la decisión de investigar sin levantar sospechas, y eso significaba actuar como si nada hubiera cambiado, como si todavía fuera la abuela ingenua y confiada que todos conocían. ¿Alguna vez han tenido que fingir normalidad cuando por dentro están gritando? Eso hice durante semanas. Sonreía cuando Patricia llegaba de visita, preparaba café cuando Eduardo pasaba, de casualidad, preguntaba por mi nieta Sofía como si no tuviera una tormenta rugiendo en mi corazón. Era agotador. Cada conversación era un ejercicio de control, cada gesto una actuación cuidadosamente calculada. Durante el día, seguía mi rutina normal. Iba al mercado temprano en la mañana, cuando el aire todavía estaba fresco y los vendedores apenas montaban sus puestos. Compraba los ingredientes para mis tortillas, saludaba a los vecinos, comentaba sobre el clima. Nadie debía notar que algo había cambiado en mí. Pero por las tardes, cuando estaba sola, sacaba mi libreta y anotaba todo. Cada llamada telefónica que Eduardo hacía cuando pensaba que yo no escuchaba, cada excusa que Patricia daba para retrasar visitas,
cada documento nuevo que aparecía misteriosamente en mi buzón. Fui aprendiendo a moverme en silencio por mi propia casa, a escuchar conversaciones sin que me notaran, a observar sin ser observada. Me volví invisible en mi propio hogar, y esa invisibilidad se convirtió en mi arma. Patricia había estado tan segura de que yo era fácil de manipular que bajó su guardia. Nunca esperó que la abuela sumisa comenzara a prestar atención real. Una tarde de abril, mientras limpiaba la sala, encontré el teléfono celular de Patricia olvidado sobre el sofá. Ella estaba en el baño. Mi corazón latió con fuerza. Sabía que esto era arriesgado, que invadir su privacidad era cruzar una línea. Pero también sabía que mi vida estaba en juego. Con manos temblorosas, tomé el teléfono. No tenía contraseña. ¡Qué ironía! Una mujer tan calculadora dejando su teléfono sin protección. Rápidamente abrí sus mensajes. Había uno reciente con Eduardo: ya casi está todo listo. En 2 meses más podemos proceder con la siguiente fase. Ella no sospecha nada. Mi estómago se revolvió. La siguiente fase. ¿Qué significaba eso? Seguí revisando, mis dedos moviéndose rápido por la pantalla, consciente de que Patricia podía regresar en cualquier momento. Había mensajes con alguien llamado Dr. Ramírez, hablando sobre documentación necesaria y evaluación psicológica. Había correos sobre residencias para ancianos al otro lado de la frontera, en San Diego. Lugares caros, pero aislados. Lugares donde nadie que yo conociera podría visitarme fácilmente. El sonido del agua corriendo se detuvo. Rápidamente dejé el teléfono donde lo había encontrado y me moví a la cocina, fingiendo estar ocupada lavando platos. Patricia salió del baño, tomó su teléfono sin decir palabra, y se fue. Ni siquiera se despidió. Yo me quedé ahí, con las manos sumergidas en agua jabonosa, procesando lo que acababa de descubrir. Esa noche llamé a mi hija Ana en Phoenix. Necesitaba hablar con alguien de la familia que no estuviera involucrado en esto. Mami, me dijo con preocupación cuando escuchó mi voz, ¿qué pasa? Suenas diferente. Le conté todo. Los documentos, el banco, los mensajes en el teléfono de Patricia. Ana guardó silencio durante un largo momento. Mami, esto es serio, dijo finalmente. Necesitas ayuda profesional. Un abogado. No puedes enfrentar esto sola. Tenía razón, pero ¿a quién podía recurrir? No tenía dinero para abogados caros. Los pocos ahorros que me quedaban necesitaba guardarlos cuidadosamente por si acaso. Fue Ana quien sugirió que hablara con el padre Miguel en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Él conoce gente, mami. Puede conectarte con alguien que ayude. La idea me dio esperanza. El padre Miguel me conocía desde hacía 30 años. Había bautizado a mis 3 hijos. Si alguien podía ayudarme, tal vez él sabría cómo. El domingo siguiente fui a misa como siempre. Me senté en mi banca usual, la tercera desde el frente, donde el sol de la mañana entraba por las ventanas de vidrio de colores y pintaba arcoíris sobre el piso. Recé con más fervor que nunca, pidiendo fortaleza, pidiendo claridad, pidiendo protección. Cuando terminó la misa, me acerqué al padre Miguel. Padre, le dije en voz baja, necesito hablar con usted. Es urgente. Él notó algo en mi tono porque inmediatamente me llevó a su oficina. Ahí, rodeada por estanterías llenas de libros religiosos y el olor a incienso que siempre impregnaba ese lugar, le conté mi historia. El padre Miguel escuchó sin interrumpir, sus ojos cansados pero amables fijos en mí. Cuando terminé, suspiró profundamente. Rosa, esto que describes es abuso financiero. Es más común de lo que la gente piensa, especialmente contra personas mayores. Y es particularmente doloroso cuando viene de la familia. Sus palabras validaron todo lo que yo había estado sintiendo. Conozco a alguien que puede ayudarte, continuó. Se llama licenciada Mendoza. Es una abogada que trabaja con casos como el tuyo, y a veces lo hace pro bono o por muy poco dinero. Déjame hablar con ella. La gratitud me llenó los ojos de lágrimas. Finalmente, después de semanas sintiéndome sola y asustada, había encontrado un aliado. Salí de la iglesia esa mañana sintiendo algo que no había sentido desde el almuerzo de marzo: esperanza. No estaba sola. No estaba loca. Y aunque el camino que tenía por delante sería difícil,
al menos ahora tenía un mapa para navegarlo. En mi casa, mientras preparaba la comida del domingo para mí sola por primera vez en años, puse música en el radio. Rancheras viejas que mi madre solía cantar. Y por primera vez en semanas, me permití sonreír. La batalla apenas comenzaba, pero yo ya no era la misma mujer que había sido humillada en marzo. Me estaba transformando en alguien más fuerte. Mayo trajo consigo el calor intenso que caracteriza a Tijuana en primavera, pero también trajo algo que yo no esperaba, una aliada desde el lugar menos pensado. Mi nieta Sofía, de 16 años, comenzó a visitarme con más frecuencia después del incidente del almuerzo. Al principio pensé que era cortesía, o tal vez curiosidad morbosa. Pero pronto descubrí que había algo más profundo en sus visitas. Era un jueves por la tarde cuando Sofía llegó sin avisar. Yo estaba en el patio, regando las bugambilias que este año habían florecido más hermosas que nunca, como si la naturaleza quisiera compensar el dolor humano con su belleza. Abuela, me dijo con voz suave, ¿puedo hablar contigo? Había algo en su tono, una urgencia contenida, que me hizo dejar la manguera inmediatamente. Nos sentamos bajo la sombra del tejado, con 2 vasos de agua de Jamaica fresca que acababa de preparar. Sofía jugaba nerviosamente con sus manos, evitando mi mirada. Abuela, yo necesito pedirte perdón, dijo finalmente, y vi lágrimas comenzar a rodar por sus mejillas. El domingo del almuerzo, cuando mamá te gritó así, yo me quedé callada. No te defendí. Y eso me ha estado comiendo por dentro desde entonces. Tomé sus manos entre las mías. Mija, tú eres solo una niña. No es tu responsabilidad. Pero ella sacudió la cabeza con vehemencia. No, abuela. Tengo 16 años. Ya sé lo que está bien y lo que está mal. Y quedarme callada mientras mamá te humillaba así estuvo mal. Muy mal. Lo que vino después cambió todo. Sofía comenzó a contarme cosas que había notado en su casa, cosas que le parecían extrañas pero que no había entendido hasta ahora. Mamá habla mucho por teléfono cuando papá no está, me dijo. Siempre cierra la puerta, pero a veces la escucho. Habla de ti, abuela. Dice cosas como, facilitar la transición, y encontrar un lugar apropiado. Una vez la escuché decir que, ya casi, tenían todo listo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Esto confirmaba lo que había visto en el teléfono de Patricia, pero escucharlo de Sofía le daba una dimensión más real, más inmediata. ¿Algo más, mija?, pregunté, tratando de mantener mi voz calmada aunque por dentro sentía pánico. Sofía asintió. Hace 2 semanas, encontré papeles en el estudio de papá. Tenían tu nombre, abuela. Y algo sobre una evaluación médica. Pero cuando le pregunté a papá qué era, se puso muy nervioso y me dijo que eran solo documentos de rutina, que no me preocupara. Ella me miró directamente a los ojos. Pero había algo en su cara, abuela. Parecía culpable. Durante las siguientes semanas, Sofía se convirtió en mis ojos y oídos dentro de esa casa. No por pedírselo yo, sino porque ella misma decidió que quería ayudarme. Tú siempre has estado ahí para mí, abuela, me dijo una tarde mientras aprendía a hacer tortillas en mi cocina. Cuando me peleaba con mamá, cuando tenía problemas en la escuela, cuando me sentía sola. Siempre tú. Ahora me toca a mí estar para ti. ¿Saben lo que se siente cuando alguien en quien ya no confiabas te devuelve la fe en las personas? Así me sentí con Sofía. En medio de toda la oscuridad, ella era una luz pequeña pero constante. Sus manos jóvenes aprendiendo a amasar la masa de las tortillas mientras me contaba lo que observaba en su casa. Su voz suave compartiendo conversaciones que escuchaba a escondidas. Su abrazo cuando veía que yo estaba a punto de quebrarme. Fue Sofía quien me trajo la información más perturbadora de todas. A finales de mayo, llegó a mi casa más temprano que de costumbre, con los ojos rojos de llorar. Abuela, encontré algo, me dijo con voz temblorosa. Sacó de su mochila copias de documentos que había fotografiado con su teléfono. Mamá dejó estos papeles sobre su escritorio anoche. Los vi cuando fui a pedirle dinero para la escuela. Extendí los papeles sobre la mesa de la cocina. Eran formularios médicos, pero no eran míos. O mejor dicho, estaban a mi nombre pero yo nunca los había visto. Reportaban episodios de confusión, de desorientación, de comportamiento errático. Había fechas específicas,
descripciones detalladas de incidentes que nunca habían ocurrido. Según estos documentos, yo había olvidado mi dirección, había salido de casa en plena noche sin saber dónde estaba, había tenido episodios de paranoia. Todo era mentira. Cada palabra, cada fecha, cada descripción era una fabricación completa. Y al final de los documentos había firmas de testigos, vecinos que apenas me conocían, personas que yo reconocía del vecindario pero con quienes nunca había tenido más que intercambios superficiales. ¿Qué significa esto, abuela?, preguntó Sofía, asustada. Yo respiré profundo, sintiendo una mezcla de miedo y rabia que nunca había experimentado antes. Significa, mija, que tu madre está construyendo un caso para declararme mentalmente incompetente. Si lo logra, podría quitarme el control de mi casa, mi dinero, mi vida. Podría internarme en algún lugar sin que yo pudiera hacer nada para impedirlo. El silencio que siguió fue pesado. Sofía me miró con ojos llenos de horror. Pero eso es cruel. ¿Cómo puede mamá hacer algo así? No tuve respuesta para ella. ¿Cómo explicarle a una niña de 16 años que a veces las personas que amamos son capaces de cosas terribles? ¿Que el amor no siempre es suficiente para protegernos de la traición? Esa noche, después de que Sofía se fue, llamé a la licenciada Mendoza. El padre Miguel había cumplido su promesa y me había conectado con ella. Había tenido ya 2 reuniones, pero esta vez necesitaba verla urgentemente. Licenciada, le dije cuando contestó el teléfono, tengo evidencia nueva. Y es grave. Nos reunimos al día siguiente en un pequeño café cerca de la frontera. Le mostré las fotografías que Sofía había tomado, le expliqué sobre los testigos falsos, sobre el plan que se estaba desplegando. La licenciada Mendoza, una mujer de 50 años con cabello gris y ojos inteligentes, revisó todo con cuidado. Rosa, me dijo finalmente, esto es más serio de lo que pensábamos. Pero también significa que tenemos evidencia concreta. Estos documentos médicos falsos son un delito. Las declaraciones falsas de los testigos son perjurio. Podemos detener esto, pero necesitamos actuar rápido. Sus palabras eran al mismo tiempo aterradoras y esperanzadoras. Salí del café esa tarde con un plan. La licenciada Mendoza comenzaría a investigar formalmente, a contactar a esos supuestos testigos, a revisar la legalidad de todos los documentos que yo había firmado. Pero más importante, me dijo algo que cambió mi perspectiva: Rosa, deja de actuar como víctima. Eres una sobreviviente. Y las sobrevivientes luchan. Tenía razón. Era hora de dejar de esconderme, de fingir, de ser invisible. Era hora de luchar. Junio llegó con sus días largos y sus atardeceres color naranja que pintaban el cielo sobre Tijuana como si el mundo estuviera en llamas. Y tal vez lo estaba, al menos mi mundo. La licenciada Mendoza había estado investigando durante semanas, y cada descubrimiento era una nueva puñalada en mi corazón. Pero también cada descubrimiento me hacía más fuerte, más decidida, más clara sobre lo que debía hacer. Una mañana de junio, mientras tomaba café de olla en mi cocina sola, mirando las fotografías de mis hijos cuando eran pequeños que decoraban las paredes, tomé la decisión más difícil de mi vida: iba a confrontar a Eduardo. No a Patricia, no todavía. Pero a mi hijo, al hombre que crié, al que le di todo, necesitaba mirarlo a los ojos y preguntarle directamente si sabía lo que su esposa estaba haciendo. ¿Alguna vez han tenido que enfrentar a alguien que aman sabiendo que la verdad podría destruir la relación para siempre? Esa era mi situación. Pero ya no podía seguir viviendo en la incertidumbre. Necesitaba saber si mi hijo era cómplice o víctima. Necesitaba saber si todavía quedaba algo del niño que yo conocí. Le pedí que viniera solo, sin Patricia, sin Sofía. Necesito hablar contigo sobre algo importante, le dije por teléfono, manteniendo mi voz firme aunque por dentro temblaba. Eduardo dudó. Podía escuchar la tensión en su silencio. Está bien, mamá. Voy el sábado por la tarde. El sábado amaneció nublado, lo cual era raro para Tijuana en junio. Era como si el cielo mismo reflejara la pesadez de lo que estaba por venir. Preparé tamales, los favoritos de Eduardo desde que era niño. No sé por qué lo hice. Tal vez era un gesto de amor final, o tal vez era mi manera de recordarle quién era yo, quién éramos nosotros antes de que todo se complicara. Cuando Eduardo llegó, noté inmediatamente que se veía cansado. Tenía ojeras, su ropa estaba arrugada, parecía haber envejecido 10 años en los últimos meses.
Nos sentamos en la mesa de la cocina, con los tamales humeantes entre nosotros y un silencio denso que ninguno de los dos sabía cómo romper. Eduardo, comencé, decidiendo ir directo al punto, encontré los documentos. Sé lo que Patricia está haciendo. Sé sobre las transferencias, sobre los papeles médicos falsos, sobre el plan para declararme incompetente. Vi cómo su rostro se ponía pálido, cómo desviaba la mirada, cómo sus manos comenzaban a temblar. Solo quiero saber una cosa, ¿tú sabías? El silencio que siguió fue interminable. Eduardo miraba su plato como si ahí estuvieran escritas todas las respuestas del universo. Finalmente, con voz apenas audible, susurró, sí. Esa palabra, tan pequeña, tan simple, se sintió como un martillo golpeando mi pecho. ¿Por qué?, pregunté, y mi voz se quebró a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme. ¿Por qué permitirías que me hicieran esto? Soy tu madre, Eduardo. Te crié sola después de que tu padre muriera. Trabajé hasta sangrar las manos para que tuvieras comida, educación, un futuro. ¿Por qué? Lo que Eduardo me contó esa tarde cambió toda mi comprensión de la situación. Mi hijo, descubrí, también era víctima a su manera. Tenía deudas enormes que había acumulado en sitios de juego online, una adicción que había mantenido en secreto durante años. Patricia lo había descubierto y lo había estado manipulando, amenazándolo con exponer todo, con arruinar su carrera, con destruir su reputación. Ella me dijo que era la única manera de salir de las deudas, me explicó Eduardo con lágrimas rodando por sus mejillas. Que si vendíamos tu casa y manejábamos tus finanzas, podríamos pagar todo y tú estarías mejor cuidada en una residencia en San Diego. Me convenció de que estábamos haciendo lo correcto, que era por tu bien. Se cubrió el rostro con las manos. Pero sabía que estaba mal, mamá. Sabía que te estaba traicionando y lo hice de todas formas porque era más fácil que enfrentar mis problemas. Escuchar esto me partió en pedazos y al mismo tiempo me dio claridad. Mi hijo no era el villano de esta historia, pero tampoco era inocente. Era un hombre débil que había tomado el camino fácil, que había sacrificado a su propia madre para evitar consecuencias difíciles. Y eso, de cierta manera, dolía más que si hubiera sido completamente malvado. Eduardo, le dije después de un largo silencio, todavía te amo. Eres mi hijo y eso nunca va a cambiar. Pero lo que hiciste es imperdonable. Elegiste protegerte a ti mismo en lugar de proteger a la persona que te dio la vida. Me levanté de la mesa, sintiendo una determinación nueva y fría en mi pecho. Tengo evidencia de todo. Voy a detener esto, con tu ayuda o sin ella. Tú decides de qué lado quieres estar. Eduardo lloró como no lo había visto llorar desde que era niño. Lo siento, mamá. Lo siento tanto. Pero las disculpas, por sinceras que fueran, no podían deshacer el daño. No podían devolverme los meses de ansiedad, las noches sin dormir, la humillación del almuerzo, la traición que cortaba más profundo que cualquier cuchillo. Vete, le dije finalmente. Piensa en lo que quieres hacer. Pero no vuelvas hasta que estés listo para estar de mi lado completamente. Eduardo se fue esa tarde con los tamales sin tocar, dejándome sola en una casa que de repente se sentía más vacía que nunca. Esa noche no lloré. Ya no me quedaban lágrimas para desperdiciar. En cambio, llamé a la licenciada Mendoza y le conté todo. Bien, me dijo con su voz firme y decidida. Ahora sabemos toda la historia. Es hora de contraatacar. Sus palabras encendieron algo en mí, algo que había estado dormido durante demasiado tiempo, mi voluntad de luchar, mi derecho a defenderme, mi negativa a ser víctima. La batalla apenas comenzaba, pero yo ya había decidido que no iba a perder. No mi casa, no mi dignidad, no mi vida. Julio trajo consigo un calor sofocante que hacía que el aire sobre Tijuana pareciera ondular como agua. Pero también trajo algo inesperado, mi familia comenzó a despertar. La confrontación con Eduardo había sido como lanzar una piedra en un estanque tranquilo, las ondas se expandían cada vez más lejos, tocando a personas que yo pensaba que estaban perdidas para mí. Fue mi hija Ana quien dio el primer paso. Llegó desde Phoenix sin avisar, apareció en mi puerta un martes por la mañana con maletas y una determinación feroz en sus ojos. Mamá, me dijo abrazándome fuerte, nadie va a hacerte daño mientras yo esté viva. Había hablado con Eduardo después de mi confrontación con él, y lo que escuchó la había llenado de rabia y determinación. Esto termina ahora, declaró, y yo supe que tenía una aliada poderosa. Ana,
siempre la más directa de mis hijos, no perdió tiempo. Organizó una reunión familiar en mi casa para el siguiente fin de semana. Invitó a todos, Eduardo, Patricia, Sofía, primos, tíos, incluso algunos vecinos cercanos que habían sido parte de nuestras vidas durante años. Vamos a poner todo sobre la mesa, me dijo. Ya basta de secretos, de manipulaciones, de jugar en las sombras. ¿Pueden imaginar mi terror? La idea de confrontar a Patricia públicamente, de exponer todo frente a la familia, me hacía temblar. Pero también sabía que Ana tenía razón. Los secretos habían sido el arma de Patricia. La luz del día sería mi defensa. El sábado anterior a la reunión, mientras preparaba masa para tamales con Sofía, mi nieta me contó algo que lo cambió todo nuevamente. Abuela, me dijo con voz temblorosa, encontré algo más. Algo sobre la vida de mamá antes de casarse con papá. Me mostró su teléfono, donde había capturado fotos de documentos que encontró escondidos en el armario de Patricia. Lo que vi me dejó sin aliento. Patricia había tenido otro nombre, otra vida. Antes de llegar a nuestra familia, había vivido en Guadalajara con otra familia que aparentemente también abandonó repentinamente. Había registros de quejas, investigaciones que nunca se completaron, un patrón de comportamiento que era aterrador en su claridad. Es como si esto fuera su trabajo, abuela, susurró Sofía. Como si se dedicara a buscar familias, infiltrarse, tomar lo que puede y desaparecer. La revelación fue como un rayo de luz atravesando la oscuridad. No éramos sus primeras víctimas. Probablemente no seríamos las últimas si no la deteníamos. La licenciada Mendoza, cuando le mostré esta nueva evidencia, se puso seria. Rosa, esto cambia todo. Si podemos probar que Patricia tiene un patrón de este tipo de comportamiento, podemos no solo defender tu caso, sino posiblemente prevenir que le haga esto a otras personas. La idea de que mi dolor pudiera servir para proteger a otros me dio un propósito renovado. Los días previos a la reunión familiar fueron un torbellino de actividad. Ana coordinaba con la licenciada Mendoza, Sofía recopilaba más evidencia, y yo practicaba frente al espejo lo que iba a decir. Porque sabía que esta reunión sería el punto de inflexión. O mi familia me apoyaría, o todo estaría verdaderamente perdido. La mañana de la reunión amaneció clara y brillante. Preparé comida para todos, porque incluso en medio de la batalla, seguía siendo quien era, una mujer que alimentaba a su familia. Hice mole, arroz, frijoles refritos, tortillas frescas. El aroma llenaba la casa, mezclándose con el olor de las bugambilias del patio. Las personas comenzaron a llegar alrededor del mediodía. Primero los primos, luego los vecinos, después Eduardo que llegó solo, con los ojos rojos y una expresión de absoluto tormento. Patricia llegó de última, impecable como siempre, con una sonrisa confiada que me hizo hervir la sangre. No sabía lo que le esperaba. Nos reunimos en el patio, bajo el toldo que protegía del sol intenso. Había 20 personas ahí, todas personas que de alguna manera importaban en mi vida. Ana tomó la palabra primero, explicando por qué habíamos convocado esta reunión. Nuestra madre ha sido víctima de un plan sistemático para robarle todo, dijo sin rodeos. Y necesitamos que todos escuchen la verdad. El murmullo de sorpresa recorrió al grupo. Patricia intentó levantarse, probablemente para irse, pero Sofía la detuvo. Mamá, siéntate. Es hora de que todos sepan quién eres realmente. La voz de mi nieta, firme y clara, resonó en el patio. El orgullo que sentí en ese momento era indescriptible. Durante la siguiente hora, presentamos la evidencia. Los documentos falsificados, los testimonios inventados, las transferencias no autorizadas. La licenciada Mendoza, quien también estaba presente, explicó los aspectos legales. Eduardo, con voz quebrada, confesó su parte en todo, pidió perdón público, admitió su debilidad. Pero fue cuando mostramos la evidencia de la vida anterior de Patricia que todo explotó. Su rostro, siempre tan controlado, se descompuso. Intentó negarlo, pero teníamos documentos, teníamos nombres, teníamos fechas. No podía escapar de la verdad. Los vecinos que habían firmado declaraciones falsas, confrontados públicamente, comenzaron a admitir que Patricia les había pagado. Nos dijo que era para ayudarla, explicó el señor Hernández avergonzado. Dijo que usted estaba enferma y necesitaba cuidados, pero se negaba a aceptarlos. Necesitábamos el dinero, señora Rosa,
y pensamos que estábamos haciendo algo bueno. Uno por uno, los cimientos de las mentiras de Patricia se derrumbaban. Y con cada verdad revelada, yo sentía mi espalda enderezarse un poco más, mi voz volverse más fuerte, mi presencia ocupar más espacio. Ya no era la víctima invisible. Era la sobreviviente que Ana me había dicho que era. Al final de la reunión, Patricia se fue sin decir palabra, su máscara de perfección completamente destrozada. Algunos familiares la siguieron, confundidos o en shock. Pero la mayoría se quedó. Se acercaron a mí, me abrazaron, me pidieron perdón por no haber visto lo que estaba pasando. Esa noche, con la casa finalmente en silencio, me senté en el patio bajo las estrellas con Ana y Sofía a cada lado. «Lo hiciste, mamá», me susurró Ana. «Te defendiste». Y por primera vez en meses, me permití creer que tal vez, solo tal vez, todo iba a estar bien. Agosto llegó con la humedad característica de las tormentas de verano que se formaban sobre el océano y viajaban tierra adentro. Después de la reunión familiar, pensé que lo peor había pasado, que con la verdad expuesta Patricia simplemente desaparecería de nuestras vidas. Qué ingenua fui. Las personas como Patricia no se rinden tan fácilmente. 2 semanas después de la reunión, recibí una citación legal. Patricia estaba contrademandando, alegando que yo la había difamado, que las acusaciones eran falsas, que ella era la víctima de una familia manipuladora que quería robarle a ella. La audacia era impresionante. Incluso en medio de toda la evidencia en su contra, seguía jugando a ser la víctima. «No te preocupes», me aseguró la licenciada Mendoza cuando le mostré los papeles. Esto era de esperarse. Pero tenemos algo que ella no tiene, la verdad documentada. Durante las siguientes semanas, la licenciada y yo trabajamos incansablemente recopilando cada pedazo de evidencia que pudiéramos encontrar. Fue entonces cuando recordé algo que mi esposo había hecho años atrás, algo que yo había olvidado por completo. Estaba buscando en el sótano, revisando cajas viejas, cuando encontré una caja de seguridad pequeña que no había abierto en más de una década. Dentro había documentos que mi esposo, siempre precavido, había guardado antes de morir. ¿Saben esos momentos en que sienten que alguien que ya no está sigue cuidándolos? Eso sentí cuando abrí esa caja. Había papeles que establecían que nuestra casa tenía una protección legal especial. Mi esposo, trabajando con un abogado años atrás, había creado una estructura que requería la aprobación de un consejo familiar para cualquier transferencia de propiedad. No podía venderse, transferirse o hipotecarse sin el consentimiento de mis 3 hijos actuando juntos. Lloré sosteniendo esos papeles. Mi esposo, que había muerto cuando mis hijos eran pequeños, había estado protegiéndome todos estos años sin que yo lo supiera. Todos los documentos que Patricia había hecho que yo firmara eran legalmente inválidos. La casa nunca había podido transferirse solo con mi firma y la de Eduardo. Era como si mi esposo hubiera previsto exactamente este tipo de situación. La licenciada Mendoza casi saltó de alegría cuando le mostré los documentos. «Rosa, esto cambia todo. Esto invalida completamente las transferencias. Tu casa siempre ha sido tuya y siempre lo será». Por primera vez en meses, sentí que podía respirar completamente. Pero necesitábamos más. Necesitábamos probar definitivamente que Patricia había actuado con intención maliciosa. Fue Ana quien tuvo la idea de contratar a un investigador privado para rastrear la vida anterior de Patricia en Guadalajara. Si encontramos a sus víctimas anteriores, si pueden testificar sobre su patrón de comportamiento, el caso será irrefutable. El investigador, un hombre serio llamado señor Vargas, regresó después de 2 semanas con información que era al mismo tiempo horrible y validadora. Había encontrado no una, sino 3 familias en diferentes ciudades que Patricia había victimizado de manera similar. Una señora en Guadalajara que casi perdió su casa, un hombre viudo en Monterrey que fue manipulado para cambiar su testamento, una pareja de ancianos en Puebla que habían sido separados de sus hijos por sus manipulaciones. Ella es una profesional, explicó el señor Vargas. Estudia a sus víctimas cuidadosamente, se gana su confianza, identifica sus debilidades y explota esas debilidades metódicamente. En tu caso, Rosa, identificó tu miedo a ser una carga, tu deseo de agradar, tu reluctancia a confrontar a la familia. Escuchar esto era doloroso pero también liberador. No había sido mi culpa. No había sido débil o tonta. Había sido objetivo de alguien que sabía exactamente cómo manipular. El señor Vargas también había descubierto algo más,
Patricia estaba legalmente casada con otro hombre en Texas. Nunca se había divorciado antes de casarse con Eduardo. Eso significaba que su matrimonio con mi hijo era inválido, que técnicamente no tenía ningún derecho legal sobre nada relacionado con nuestra familia. Con cada nueva pieza de evidencia, el caso de Patricia se derrumbaba más. Pero yo sabía que necesitábamos el momento correcto para presentar todo esto. No podía ser solo en una corte de justicia. Necesitaba que la verdad se conociera públicamente, que las personas que habían dudado de mí vieran con sus propios ojos quién era realmente Patricia. A finales de agosto, organizamos una segunda reunión, esta vez más grande. Invitamos no solo a la familia, sino también a las víctimas anteriores de Patricia que el señor Vargas había localizado y que aceptaron venir a Tijuana para compartir sus historias. La señora Ramírez de Guadalajara, el señor Torres de Monterrey, los señores Jiménez de Puebla. Todos habían sufrido a manos de Patricia, todos habían sido manipulados y casi destruidos. La noche antes de esta reunión, no pude dormir. Me quedé despierta en la cocina, preparando café de olla y pensando en todo lo que había pasado desde aquel domingo de marzo. Había sido humillada, traicionada, casi destruida. Pero también había descubierto una fortaleza en mí que no sabía que existía. Había aprendido a luchar, a defender lo que era mío, a no aceptar el papel de víctima. Sofía bajó alrededor de las 3 de la mañana y me encontró ahí. «¿No puedes dormir tampoco, abuela?», me preguntó, sentándose a mi lado. Le serví café con leche, y nos quedamos ahí en silencio compartido, abuela y nieta, 2 generaciones de mujeres aprendiendo juntas lo que significaba ser fuertes. «¿Tienes miedo de mañana?», me preguntó Sofía. Pensé cuidadosamente antes de responder. «Sí», admití. Pero ya no es el mismo tipo de miedo que sentía antes. Antes tenía miedo de perder mi familia, mi casa, mi identidad. Ahora tengo miedo de que la justicia no se haga, de que Patricia siga haciendo daño. Pero no tengo miedo por mí misma. Ya sé que soy fuerte. Ya sé que puedo sobrevivir. Al amanecer, con el sol pintando el cielo de rosa y naranja, supe que estaba lista. Lista para el clímax final de esta batalla que nunca pedí pero que estaba determinada a ganar. El primer sábado de septiembre amaneció con un cielo despejado y ese tipo de claridad en el aire que hace que todo parezca más nítido, más real. Era el día de la segunda reunión, el día en que todo saldría a la luz completamente. Mi casa estaba llena de actividad desde temprano. Ana y Sofía ayudándome a preparar comida, la licenciada Mendoza revisando documentos una última vez, el señor Vargas coordinando la llegada de los testigos desde otras ciudades. ¿Alguna vez han sentido que todo su pasado, presente y futuro convergen en un solo momento? Así me sentía esa mañana. Cada decisión que había tomado, cada lágrima que había derramado, cada momento de duda y de fortaleza, todo conducía a este día. Me vestí con cuidado, eligiendo el vestido azul que mi madre me había hecho años atrás. Quería sentirla cerca, quería recordar de dónde venía, quién era. La reunión estaba programada para las 2 de la tarde. Para el mediodía, mi patio ya estaba lleno de sillas prestadas de la parroquia. El padre Miguel había insistido en estar presente, para dar fe de la verdad, como él dijo. Había más de 40 personas confirmadas, casi el doble que en la primera reunión. La noticia se había esparcido por el vecindario, y muchos querían ver cómo terminaría esta historia que había tenido a todos hablando durante meses. Patricia llegó con abogado propio, un hombre en traje caro con expresión arrogante. Ella todavía mantenía esa actitud de víctima ofendida, caminando con la cabeza alta como si todos nosotros fuéramos los culpables. Eduardo llegó separado, se veía demacrado pero sobrio, como si finalmente hubiera tocado fondo y estuviera tratando de subir de nuevo. Ana abrió la reunión. Había preparado una presentación, usando un proyector que conectó a la pared blanca de mi casa. Hoy, comenzó con voz clara que no temblaba, vamos a presentar evidencia completa de un patrón de abuso, manipulación y fraude que ha afectado no solo a nuestra familia, sino a múltiples familias a lo largo de varios años. Lo que siguió fue devastador en su claridad. Ana presentó los documentos falsificados, las declaraciones médicas inventadas, las transferencias bancarias no autorizadas. Luego mostró la protección legal que mi esposo había establecido, probando que ninguna de las transferencias era válida. El abogado de Patricia intentó objetar, pero la evidencia era demasiado sólida, demasiado bien documentada. Después fue el turno de los testigos. La señora Ramírez de Guadalajara subió primero.
Era una mujer mayor, tal vez de 70 años, que caminaba con bastón pero con dignidad intacta. Patricia entró en mi vida hace 8 años, comenzó su testimonio. Se hizo amiga de mi hija, se ganó mi confianza. En menos de un año, casi me quita mi casa, mi negocio, todo lo que había trabajado durante 50 años. Solo me salvé porque mi hijo descubrió a tiempo lo que estaba pasando. La historia de la señora Ramírez era escalofriante en su similitud con la mía. Los mismos métodos, las mismas tácticas, las mismas mentiras. Cuando terminó de hablar, vi lágrimas en los ojos de muchos de los presentes. Patricia permaneció sentada sin expresión, pero noté cómo sus manos temblaban ligeramente. El señor Torres de Monterrey habló después. Su historia era diferente pero igualmente dolorosa. Patricia se había involucrado con él después de que su esposa muriera, manipulándolo para cambiar su testamento y dejar a sus propios hijos fuera. Me hizo creer que mis hijos solo querían mi dinero, explicó con voz temblorosa. Me aisló de ellos, me convenció de que ella era la única que realmente me amaba. Casi destruye mi familia. Los señores Jiménez de Puebla contaron cómo Patricia había intentado convencerlos de firmar su casa a su nombre, alegando que sus hijos planeaban internarnos en un asilo contra su voluntad. Ella creaba problemas donde no los había, explicó la señora Jiménez. Sembraba desconfianza, manipulaba conversaciones, distorsionaba la verdad hasta que ya no sabíamos en quién confiar. Después de los 3 testimonios, el silencio en el patio era absoluto. Incluso el abogado de Patricia parecía conmocionado. Pero todavía faltaba la revelación más importante. La licenciada Mendoza se levantó con documentos en mano. Hay un detalle más, anunció. Patricia Sánchez, el nombre con el que todos la conocen, no es su nombre real. Su nombre legal es Mónica Estrada, y está legalmente casada con un hombre llamado Carlos Gutiérrez en El Paso, Texas. Este matrimonio nunca fue disuelto, lo que significa que su matrimonio con Eduardo Martínez es inválido. El murmullo de sorpresa recorrió al grupo como una ola. Eduardo se puso de pie, su rostro una mezcla de shock y rabia. ¿Qué? Fue todo lo que pudo decir. Patricia finalmente perdió su compostura. Se levantó bruscamente, derribando su silla. ¿Esto es ridículo? Todo esto es una farsa. Su voz era aguda, desesperada, muy diferente del tono controlado que siempre usaba. Tenemos los certificados de matrimonio, continuó la licenciada Mendoza imperturbable. Tenemos registros públicos. Tenemos contacto con el señor Gutiérrez, quien confirma que nunca se divorciaron. Además, y aquí hizo una pausa para efecto, las autoridades en Estados Unidos están investigándola por fraude fiscal y uso de identidades múltiples. Todo el imperio de mentiras de Patricia se derrumbó en ese momento. Su abogado comenzó a empacar sus papeles rápidamente, murmurando algo sobre no haber sido informado completamente de los hechos. Patricia intentó salir corriendo, pero Sofía le bloqueó el paso. No, mamá, dijo mi nieta con voz firme. No vas a huir esta vez como hiciste con las otras familias. Vas a quedarte y vas a enfrentar lo que hiciste. En la cara de Sofía había una mezcla de dolor y determinación. Estaba perdiendo a su madre, pero ganando su integridad. Patricia finalmente se quebró. Comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia por haber sido descubierta. Ustedes no entienden, gritó. Yo solo hacía lo que tenía que hacer para sobrevivir. Pero nadie le creyó. Había perdido toda credibilidad. Cuando finalmente logró salir, escoltada por su abogado y seguida por las miradas de desprecio de todos, me quedé de pie en medio de mi patio, rodeada por mi familia real, mi comunidad verdadera. El padre Miguel se acercó y puso su mano en mi hombro. Bien hecho, Rosa. La verdad siempre prevalece. Esa noche, después de que todos se fueran, me senté en mi cocina con Ana, Eduardo y Sofía. Eduardo lloró pidiendo perdón, prometiendo cambiar, buscando una manera de reparar lo irreparable. Y aunque el dolor todavía estaba fresco, aunque la traición todavía quemaba, vi en sus ojos algo que me dio esperanza, arrepentimiento real. Septiembre se convirtió en octubre, y con el cambio de mes llegó también un cambio en el aire. Las decoraciones para el Día de los Muertos comenzaron a aparecer en las tiendas y en las casas del vecindario. El aroma de cempasúchil, esas flores naranjas que honran a nuestros muertos, flotaba en las calles. Era la época del año cuando recordamos que la muerte y la vida están entrelazadas,
que honrar el pasado es parte de construir el futuro. Eduardo se había mudado de vuelta a Tijuana después de que todo salió a la luz. Dejó la casa que compartía con Patricia en San Diego y rentó un pequeño departamento cerca del mío. Venía todos los días, nunca entraba sin pedir permiso, siempre con la cabeza gacha y el peso de la culpa visible en sus hombros. Había comenzado terapia para su adicción al juego, asistía a reuniones de un grupo de apoyo, trabajaba activamente en su recuperación. Pero yo todavía no sabía si podía perdonarlo. ¿Cómo perdona una madre a un hijo que estuvo dispuesto a traicionarla de esa manera? El dolor era tan profundo, tan personal, que a veces sentía que nunca sanaría. Ana me aconsejaba paciencia. El perdón no es para él, mamá, me decía. Es para ti. Para que puedas seguir adelante sin llevar todo ese peso. Una tarde de octubre, mientras preparaba el altar para el Día de los Muertos, Eduardo apareció en mi puerta con una caja vieja. Mamá, me dijo con voz temblorosa, encontré esto entre las cosas que papá dejó. Creo que necesitas verlo. Dentro de la caja había cartas que mi esposo me había escrito pero nunca me había dado, cartas que planeaba darme en el futuro pero que la muerte interrumpió. Nos sentamos juntos en la sala, Eduardo y yo, y leímos las cartas. Mi esposo escribía sobre sus esperanzas para nuestros hijos, sobre su amor por mí, sobre sus miedos de dejarme sola. En una carta específicamente dirigida a Eduardo, mi esposo le pedía que cuidara de mí, que fuera fuerte cuando él no pudiera estarlo, que recordara siempre que la familia es lo más importante. Eduardo lloró leyendo las palabras de su padre. Lo fallé, mamá, sollozaba. Papá me pidió una cosa y yo hice exactamente lo opuesto. Ver a mi hijo tan quebrado, tan arrepentido, despertó algo en mí. Recordé todas las veces que él había sido niño, todas las veces que lo había cuidado cuando estaba enfermo, todas las veces que había celebrado sus éxitos. Este hombre destrozado seguía siendo mi hijo. Eduardo, le dije tomando su rostro entre mis manos como hacía cuando era pequeño, tu padre también escribió sobre el perdón. Sobre cómo los errores son parte de ser humano, sobre cómo lo importante no es nunca caer sino levantarse después. Me miró con ojos llenos de esperanza y dolor. Te perdono, susurré. Pero el perdón no borra las consecuencias. Vas a tener que trabajar para reconstruir mi confianza. Desde ese día, algo cambió entre nosotros. Eduardo no solo venía a visitarme por culpa, venía porque genuinamente quería reconstruir nuestra relación. Me ayudaba con las reparaciones de la casa, cocinábamos juntos los domingos, hablábamos de cosas profundas y superficiales. Lentamente, muy lentamente, comenzamos a sanar. Sofía también estaba en un proceso difícil. Después de que todo salió a la luz, Patricia había intentado contactarla varias veces, pero Sofía se negaba a verla. No sé si alguna vez podré perdonarla, abuela, me confesó una tarde mientras hacíamos tamales juntas. Lo que te hizo, lo que le hizo a papá, lo que nos hizo a todos, ¿cómo se perdona algo así? No tienes que perdonarla ahora, le dije. El perdón no es algo que se fuerza. Viene cuando estás lista, si es que alguna vez lo estás. Lo importante es que no dejes que su traición te envene el corazón. No le des ese poder sobre ti. Sofía asintió, con lágrimas rodando por sus mejillas mientras sus manos seguían trabajando la masa. A finales de octubre, durante las celebraciones del Día de los Muertos, organicé una pequeña ceremonia en mi casa. Invité a la familia, a los vecinos, a las personas que me habían apoyado durante los meses oscuros. Había montado un altar hermoso, con fotos de mi esposo, de mi madre, de todos los que nos habían dejado pero seguían viviendo en nuestros corazones. Este año, dije frente a todos los reunidos, honramos no solo a los que murieron, sino también a las partes de nosotros mismos que tuvieron que morir para que pudiéramos renacer. Yo morí un poco en marzo cuando fui humillada. Morí un poco cuando descubrí la traición. Pero de esas muertes pequeñas nació alguien más fuerte, alguien que sabe su valor, alguien que no tiene miedo de defender lo que es suyo. El padre Miguel, que también estaba presente, añadió unas palabras. La Biblia habla del perdón 70 veces 7, que significa que debemos perdonar sin límite. Pero el perdón verdadero no es olvidar o minimizar el daño. Es reconocer el daño completo y aún así elegir no dejar que defina nuestro futuro. Sus palabras resonaron en todos nosotros. Esa noche, después de que los invitados se fueran, me quedé sola frente al altar. Las velas parpadeaban en la oscuridad, el olor del copal llenaba el aire.
Gracias, susurré a mi esposo, a mi madre, a todos los que me habían precedido y protegido. Gracias por darme la fuerza que necesitaba. Escuché pasos detrás de mí. Era Eduardo. Mamá, me dijo suavemente, ¿puedo quedarme un rato contigo? Asentí, y nos sentamos juntos en silencio frente al altar. No necesitábamos palabras. Estábamos comenzando a reconstruir lo que se había roto, ladrillo por ladrillo, momento por momento, un acto de perdón a la vez. El camino hacia la sanación completa sería largo. Algunos días serían más difíciles que otros. Pero en ese momento, sentada con mi hijo en la quietud de la noche, con las velas del altar bailando en la oscuridad, supe que íbamos a estar bien. Habíamos sobrevivido lo peor. Ahora solo quedaba sanar. Noviembre trajo consigo el aire fresco que señala el final del año en Tijuana. Han pasado 8 meses desde aquel domingo de marzo que cambió mi vida para siempre. 8 meses que se sienten como 8 años en términos de todo lo que he aprendido, todo lo que he crecido, todo lo que he perdido y ganado. Patricia desapareció después de que todo salió a la luz. Dejó Tijuana, dejó San Diego, simplemente se esfumó como el humo. La licenciada Mendoza me informó que había investigaciones abiertas en su contra, pero la probabilidad de que alguna vez enfrente consecuencias reales era baja. Personas como ella son expertas en reinventarse, en encontrar nuevas víctimas, en comenzar de nuevo. Pero al menos ya no era mi problema. Ya no tenía poder sobre mí. Mi casa, que estuvo en peligro de perder, sigue siendo mía. Todos los documentos fueron revertidos, todas las transferencias canceladas. La protección legal que mi esposo estableció años atrás se mantuvo firme. A veces paso por el patio y toco las paredes, recordándome a mí misma que esto es mío, que nadie puede quitármelo, que estoy segura. Eduardo continúa en su proceso de recuperación. Han sido meses difíciles para él, enfrentando su adicción, viviendo con la culpa de lo que hizo, trabajando para reconstruir no solo nuestra relación sino su propia vida. Consiguió un trabajo nuevo en Tijuana, algo más modesto que lo que tenía en San Diego pero más honesto. Viene a cenar todos los domingos, y poco a poco estamos recuperando las tradiciones familiares que se habían perdido. Sofía se quedó conmigo. Después de todo lo que pasó, no quiso volver con Patricia, y Eduardo estuvo de acuerdo en que era lo mejor. Mi nieta ahora vive en la habitación que era de su padre cuando era niño. Por las tardes, después de la escuela, hacemos tortillas juntas mientras escuchamos rancheras en el radio. Le estoy enseñando todas las recetas que mi madre me enseñó a mí, pasando la tradición a una nueva generación. Abuela, me dijo Sofía hace unos días mientras amasaba la masa, quiero estudiar leyes cuando vaya a la universidad. Quiero ayudar a personas como tú, personas que son víctimas de abuso pero no saben cómo defenderse. Mi corazón se llenó de orgullo. De toda esta oscuridad, estaban haciendo algo hermoso en mi nieta, un propósito, una vocación, un deseo de convertir el dolor en ayuda para otros. Ana regresó a Phoenix pero nos hablamos todos los días. Ella fue mi roca durante los meses más oscuros, mi defensora cuando yo no podía defenderme a mí misma. Siempre supe que eras fuerte, mamá, me dijo en nuestra última llamada. Solo necesitabas recordártelo a ti misma. Tal vez tenía razón. Tal vez la fortaleza siempre estuvo ahí, esperando el momento de emerger. He comenzado a hacer algo que nunca imaginé, doy charlas en la parroquia para otras personas mayores sobre cómo protegerse del abuso financiero y emocional. El padre Miguel me invitó después de que todo se resolvió, pensando que mi historia podría ayudar a otros. Al principio estaba aterrada, pero la licenciada Mendoza me acompañó a la primera charla y me ayudó a encontrar las palabras correctas. ¿Saben lo que se siente poder convertir tu dolor en algo útil para otros? Es liberador. Cada vez que hablo, veo caras en la audiencia que reconocen su propia situación en mi historia. Después de cada charla, alguien se acerca para contarme sobre un hijo manipulador, una nuera abusiva, un yerno que presiona para que firmen documentos. Y yo les digo lo mismo que me hubiera gustado que me dijeran, no estás loca. No estás exagerando. Tu instinto tiene razón. Y mereces defenderte. La señora Ramírez de Guadalajara, una de las víctimas anteriores de Patricia que vino a testificar, se ha convertido en amiga. Nos hablamos por teléfono semanalmente, compartiendo nuestras experiencias, apoyándonos mutuamente. Hay un tipo especial de vínculo entre personas que han sobrevivido el mismo tipo de trauma. No necesitamos explicar, no necesitamos justificar.
Simplemente nos entendemos. Esta mañana me desperté temprano y fui al mercado. El aire estaba fresco, el sol apenas asomándose sobre las colinas. Compré ingredientes para hacer mole, como hago casi todos los domingos. Pero esta vez, mientras caminaba entre los puestos, saludando a los vendedores que me conocen desde hace décadas, me di cuenta de algo: ya no caminaba con la cabeza gacha. Ya no me hacía pequeña para no molestar. Caminaba con la columna recta, con la cabeza en alto, ocupando mi espacio completo en el mundo. En la tarde, mientras el mole se cocinaba lentamente en la estufa llenando la casa con su aroma rico y complejo, me senté en el patio bajo las bugambilias. Sofía estaba en su habitación haciendo tarea, Eduardo venía en camino para la cena, Ana llamaría pronto desde Phoenix. Mi casa estaba viva otra vez con los sonidos y los olores de la familia, pero de una familia reconstruida sobre bases más honestas, más fuertes. Pensé en todo lo que había pasado desde marzo. La humillación, la traición, el miedo, la lucha. Pero también pensé en lo que había ganado: mi voz, mi fuerza, mi conocimiento de mi propio valor. Patricia había tratado de robarme mi casa, mi dinero, mi familia. Pero en el proceso, sin quererlo, me había dado algo invaluable: la conciencia de que yo era más fuerte de lo que nunca imaginé. ¿Lamento todo lo que pasó? Sí y no. Lamento el dolor, lamento los meses de ansiedad, lamento que mi familia tuviera que pasar por esto. Pero no lamento la persona en la que me convertí a través de este proceso. No lamento haber encontrado mi voz. No lamento haber aprendido que amar a otros no significa desaparecer a mí misma. Cuando Eduardo llegó esa tarde con flores frescas para la mesa, cuando Sofía bajó y puso la mesa cantando suavemente, cuando Ana llamó justo cuando nos sentábamos a comer, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. No la paz de la ignorancia o de evitar problemas, sino la paz que viene después de la batalla, la paz que viene de saber que puedes defenderte, la paz que viene de reconocer tu propio valor. Mientras cenábamos, compartiendo el mole que había tomado horas preparar, las tortillas calientes, el arroz perfumado, miré las caras alrededor de mi mesa. Una familia imperfecta, una familia que había sido rota y remendada, una familia que había aprendido lecciones difíciles. Pero una familia que finalmente estaba construida sobre la verdad y el respeto mutuo. ¿Sabes qué me di cuenta hoy, mamá?, dijo Eduardo, interrumpiendo mis pensamientos. Que nunca es tarde para cambiar, para ser mejor, para hacer lo correcto. Sonreí. Mi hijo finalmente estaba entendiendo lo que yo había aprendido: que el valor real no está en nunca caer, sino en levantarse después de caer y seguir adelante. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, me quedé un momento más en la cocina. Preparé café de olla, solo para mí, y me senté con mi libreta vieja donde había anotado todo durante los meses de investigación. Pasé las páginas lentamente, recordando cada momento, cada revelación, cada pequeña victoria. En la última página en blanco, escribí esto: hoy, después de meses de lucha, finalmente puedo decir que estoy en paz. No porque todo sea perfecto, sino porque finalmente entiendo mi propio valor. Aprendí que protegerme no significa dejar de amar. Aprendí que establecer límites no significa ser egoísta. Aprendí que mi voz merece ser escuchada. Y aprendí que nunca es tarde para defender lo que es tuyo, para reclamar tu dignidad, para decir basta. Esta ha sido la lección más dolorosa pero también la más importante de mi vida. Y si mi historia puede ayudar a aunque sea una persona más a encontrar su propia fuerza, entonces todo valió la pena. Cerré la libreta y salí al patio. Las estrellas brillaban sobre Tijuana, el aire nocturno era fresco y perfumado con las flores. Y ahí, bajo el cielo infinito, me permití algo que no había hecho en meses: soñar con el futuro. Un futuro donde continuaría ayudando a otros, donde reconstruiría completamente mi relación con Eduardo, donde vería a Sofía convertirse en la abogada que quería ser. Un futuro donde yo sería protagonista de mi propia vida, no víctima de las acciones de otros. La historia que comenzó con humillación y traición terminaba con dignidad y esperanza. Porque al final, eso es lo que somos los humanos: seres capaces de transformar el dolor en fuerza, la oscuridad en luz, las cenizas en un nuevo comienzo. Y yo, Rosa Elena Martínez de Tijuana, era prueba viviente de esa verdad.